Bueno chicos, el día de hoy vamos a ver el tema de reducción al primer cuadrante. ¿Qué es la reducción al primer cuadrante, chicos? ¿Qué me dice la reducción? Como su propio nombre lo dice, chicos, vamos a reducir cualquier razón trigonométrica al primer cuadrante, o sea, entre 0 y 90 grados, ¿no? Dice las razones trigonométricas, o sea, RT, de un ángulo de cualquier magnitud positiva o negativa pueden expresarse en términos de las razones trigonométricas de un ángulo positivo menor que 90 grados, ¿no? Esta es la definición, chicos, del tema del día de hoy. Ahora vamos a ver la propiedad fundamental. Me dice si θ es un ángulo positivo normal menor que una vuelta y θr su ángulo de referencia, entonces se cumple que las razones trigonométricas de θ y las razones trigonométricas de θr van a tener los mismos valores y en algunos casos difieren en el signo. Chicos, esto es de aquí viene a ser un concepto, ¿no? Pero recuerden que en matemática los conceptos se ven mejor en ejercicios, ¿no? Lo que me quieren decir eso, chicos, es que, por ejemplo, tengo un ángulo de 150 grados. Ahora me dicen que el ángulo para completar una vuelta, bueno, aquí para completar media vuelta, ¿no? Que vendría a ser 30 grados. ¿Qué compruebo, chicos? Que las razones trigonométricas de mi ángulo θ vendría a ser mi 150 y este 30 grados vendría a ser θr, ¿no? Me dicen que las razones tienen que ser las mismas, pero ojo, puede cambiar el signo, ¿no? Como vemos, seno de 150 y sobre r, o sea, 1 sobre 2. Y seno de 30, 1 medio. En este caso, seno de 150 es igual al seno de 30. ¿Y por qué más, chicos? Recuerden los cuadrantes, esto es muy importante que se lo aprendan. Primer cuadrante, todas las razones positivas. Y este ángulo está en el segundo cuadrante. Y en el segundo cuadrante el seno es positivo, entonces esto es correcto. Casos de reducción, chicos, vamos a ver tres casos. Cuando el ángulo es menor de una vuelta, cuando el ángulo es mayor a una vuelta y cuando el ángulo es negativo, ¿ok? Cuando hablamos de ángulos menores a una vuelta, vamos a tener dos casos. Para 180, 360 sería como un primer caso, o sea, ángulos que están en el eje X, ¿no? Puede ser 180 menos X, o sea, segundo cuadrante. 180, a ver, muestro más bonito, ¿eh? Chicos, cuando digo 180 menos X, obviamente X es un ángulo agudo. 180 menos X, segundo cuadrante. 180 más X, tercer cuadrante. 360 menos X, cuarto cuadrante. Y 360 más X, primer cuadrante, ¿no? Esto es lo que nos quiere decir. ¿Qué me dice, chicos? Cuando trabajemos con 180 o 360, las razones se mantienen. Obviamente, 360 más x, como es primer cuadrante, siempre va a ser positivo, porque todas las razones en el primer cuadrante son positivas. Pero para 180 y 360 menos x, aquí puede ser más o menos. ¿De quién depende la razón? De este ángulo, ¿no? De este ángulo va a depender el signo, perdón, ¿ok? Y para 90 y 270, ¿cuál es la diferencia, profe? Que cuando vemos 90 o 270 más menos x, no se pone la razón, sino se pone la corrazón. Ahora, chicos, si no recuerdan qué es la corrazón, recuerden, la corrazón es lo siguiente. Si yo tengo que mi razón es seno, su corrazón es coseno. Si yo tengo un coseno, su corrazón es seno. Y si yo tengo tangente, la corrazón de la tangente es la cotangente. Esto ya lo en su cuaderno. Pero como repaso, ¿no? Corrazón, chicos, ¿ok? Importante aprenderse las corrazones. Vamos a ver ejemplos para que nos quede más claro. Seno de 110. Yo lo puedo expresar, chicos, con 90 más algo o coseno de o 180 menos algo. En este caso, yo he puesto seno de 180 menos 70, claro. 180 menos 70 es 110. Entonces siempre, chicos, yo tengo que buscar vincularlo con 180, con 360, con 90 o con 270. En este caso 180 menos 70. Entonces estamos en este caso, ¿no? 180 menos x. La razón se mantiene. Entonces si tengo seno, se sigue manteniendo el seno del ángulo x. Sería seno de 70. 70 es mi ángulo x, ¿no? Ahora, ¿por qué más, chicos? Porque 110 está en el segundo cuadrante. Y en el segundo cuadrante el seno es positivo. Por lo tanto, esto va a ser positivo.
Ahora coseno de 230 yo lo voy a poner como 180 más 50. Como vemos que 180 la razón se mantiene. Si es coseno, vuelvo a poner coseno. Ahora 50 se mantiene 50, que viene a ser mi x. Pero chicos, 230 está en el tercer cuadrante. Y en el tercer cuadrante el coseno es positivo o negativo. Yo sé que en el tercer cuadrante el coseno es negativo. Por lo tanto mi respuesta es negativa. Tangente 340 sería 360 menos 20. Ahora lo he puesto, ¿no? Porque se acerca al 360. Entonces, como es 360, la razón se mantiene. Tengo tangente, se mantiene tangente. El x viene a ser 20, tangente de 20. Ahora 340 está en el cuarto cuadrante. Y la tangente en el cuarto cuadrante es negativa. Y así chicos vemos el siguiente ejemplo. Ahora, 100. 100 yo lo voy a poner esta vez como 90 más 10. Ahora que estamos en este caso, ¿no? 90 más x. Cuando tenemos 90 o 270, ya no se pone la razón, sino se pone la corrazón. Entonces, en vez de poner seno, voy a poner coseno del ángulo x, 10. Ahora, 100 está en el segundo cuadrante. Chicos, ojo, aquí no se vayan a confundir. Cuando ustedes vayan a colocar el signo, siempre vean su primera forma. O sea, esta es mi primera forma, ¿no? Entonces, de esto depende del signo, no de la corrazón, chicos. La corrazón no, depende de esto. Como 100 está en el segundo cuadrante y seno en el segundo cuadrante es positivo, entonces esto va a ser positivo. Si yo hubiera visto la corrazón, hubiera hecho coseno, profe, coseno será negativo, pero no, ¿no? Siempre fíjense en la primera forma. Ahora, coseno de 200. ¿Qué es 200? 270 menos 70. Como estamos en el caso de 270, cuando tenemos 270 se cambia. No se pone la razón, sino se pone la corrazón. En vez de poner coseno, pongo seno de 70. Ahora, como 200 está en el tercer cuadrante, yo sé que en el tercer cuadrante el coseno es negativo. Por lo tanto, eso será negativo. Y por último, 310 lo pongo como 270 más 40. Como tengo 270, ya no pongo tangente, pongo su corrazón, o sea, cotangente. A mi cotangente, chicos, cotangente del ángulo pequeño del ángulo x, o sea, de 40. Ahora, 310 está en el cuarto cuadrante. Recuerdo que en el cuarto cuadrante la tangente es negativa. Por lo tanto, me va a quedar menos cotangente de 40. Y eso ya, chicos, para ángulos de una vuelta. Para resumir este apartado, aquí vemos, ¿no? 90 menos x, primer cuadrante. Claro, porque este es 90. 90 menos x, primer cuadrante. Esto es 360. Esto es 0 y al mismo tiempo es 360. Entonces 360 más x ya llega al primer cuadrante. 90 más x, segundo cuadrante. Esto es 180, ¿no? Entonces 180 menos x, segundo cuadrante también. 270 menos x y 180 más x, y hablamos de tercer cuadrante. Y 360 menos x y 270 más x, hablamos del cuarto cuadrante. Esto es sencillo, ¿no, chicos? Esto que ustedes se lo saben, creo. Importante, chicos, razón trigonométrica, otra vez como un repaso. 180 menos x o 180 más x, puedo poner también 180 más menos x de frente, y 360 menos o más también puede ser. Siempre va a ser la razón trigonométrica de la razón y el signo va a depender de qué cuadrante se encuentra. Entonces 180 o 360 la razón se mantiene. En cambio tenemos 90 más menos x o 270 más menos x, la razón cambia. ¿A qué cambia? A la corrazón. Y recuerden, chicos, que el signo siempre va a depender del cuadrante en el que esté el ángulo. Vemos aquí otros ejemplos más. Tangente de 200, ¿qué es 200? 180 más 20. Ahora yo sé que 200 está en el cuadrante, en el tercer cuadrante. Por lo tanto, en este caso, como vemos 180, la razón se mantiene, ¿no? Tangente de 20. Y como tangente en el tercer cuadrante es positivo, me va a quedar más tangente de 20. Ahora, 270 menos alfa. Recuerden, 270, no se pone la razón, profe, se pone la corrazón. Entonces, seno ya la pongo seno, pongo coseno de alfa. Alfa no, este es alfa. Ahora, como seno en el tercer cuadrante es negativo, esto va a ser menos coseno de alfa. Ojo, chicos, siempre el signo es importante. Cotangente de 300. 300 lo he puesto como 270 más 30. Como tengo 270, no pongo la razón, pongo la corrazón. O sea, tangente de 30.
Ahora, cotangente de 300. 300, chicos, está en el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante, ¿la cotangente es positiva o negativa? Negativa, ¿cierto? Entonces esto va a salir negativo. Y un error, chicos. Es menos tangente de 30. Seguimos. Secante de 180 más alfa. Como estamos en el caso de 180 más alfa, se mantiene la razón. Secante se mantiene secante de alfa. Pero tercer cuadrante, secante en el tercer cuadrante es negativo, ¿no? Menos secante de alfa. Cosecante de 120, yo sé que 120 lo voy a poner como 180 menos 60. Entonces, como 180 la razón se mantiene, cosecante de 60. Y como estamos en el segundo cuadrante, la cosecante en el segundo cuadrante es positiva, más cosecante de 60. Siguiente, muchachos, 270 más alfa. Ah, profe, 270. Tienen que poner la corrazón. Ya están. Como que ya están dándose cuenta, ¿no, chicos? Cuándo se pone la razón y cuándo se pone la corrazón. Entonces, profe, 270 pone la corrazón. Corrazón de la cotangente, tangente de alfa. Y en el cuarto cuadrante la cotangente negativa, menos tangente de alfa. Chicos, si me ponen pi más x, sencillo, ¿no, chicos? Recuerden, ¿no? ¿Qué pi cuánto vale? Pi vale 180 grados. ¿Ok? Pi vale 180 grados, fíjense. Entonces esto es seno de 180 más x. O sea, seno de x, pero el tercer cuadrante es seno negativo, menos seno de x. Para ángulos mayores, chicos, es sencillo. Se divide el ángulo entre 30 y 60. Y este residuo es lo que vamos a captar. Ejemplo, seno de 3285 dividido 3285 entre 30 y 60. Sería, siempre, chicos, va a tener la forma siguiente. Razón trigonométrica para este ángulo que es enorme, para este ángulo que va a ser siempre mayor, va a ser mayor a 360, chicos, siempre la razón va a tener la siguiente forma. Este ángulo yo lo tengo que sacar como 360 por algo, por n. N vendría, chicos, el número de vueltas, ¿no? 360 por 1, una vuelta. Por 2, 2 vueltas. Por 3, 3 vueltas. Y a esto le sumamos el ángulo pequeño, el ángulo x. Ojo, chicos, este x tiene que ser menor que 360, obviamente, ¿no? Por ejemplo, 3285 entre 360. Va a salir 360 por 9 más 45. Entonces este ángulo tiene la forma de 360 por 9. O sea, ¿cuántas vueltas dio? Dio 9 vueltas. Y le sobró 45. Entonces este 45 es el que me sirve a mí. Entonces, en vez de colocar, chicos, razón trigonométrica de todo ese ángulo, solamente coloco el del ángulo que es menor de 360. Entonces yo puedo decir que esto es seno de 45. Y yo sé que seno de 45 es raíz de 2 medios, ¿no? Entonces, sencillo, muchachos. Ahora, otro más. Reducir al primer cuadrante seno de 3010. Otra vez, 3010 entre 360. Esto es 360 por 8 y residuo 130. Entonces ya no pongo seno de todo esto, sino puedo poner seno del residuo, o sea, seno de 130. ¿Queda aquí? No, porque me piden reducir el primer cuadrante. 130 no está en el primer cuadrante. Para que esté en el primer cuadrante, hacemos, ¿no? 130 que es 180 menos 50. Ah, profe, cuando hay 180 la razón se mantiene. Entonces va a ser seno de 50. Y ubico el cuadrante. 130, perdón, está en el segundo cuadrante. Seno en el segundo cuadrante es positivo. Más seno de 50. Y para ángulos negativos, chicos, aquí está la ley. Siempre negativo sale. La única excepción es con coseno y secante. O sea, su recíproco, ¿no? Cuando tenemos coseno y secante, absorbe el negativo. Es como si el negativo no existiera, chicos. Se absorbe, ¿ok? Ejemplos, tangente de menos 60. Como tenemos tangente, el negativo sale, ¿no? Menos tangente de 60. Recuerdan, tangente de 60 es raíz de 3. Seno de menos 130, el negativo sale, negativo de seno de 130. Si reducimos esto, ya lo hicimos, 180 menos 50, seno de 50, segundo cuadrante positivo, menos seno de 50. Coseno de menos 200, profe, coseno es la excepción, el negativo se absorbe. Es lo mismo que coseno de 200. Pero si me piden reducir el primer cuadrante,
Yo voy a poner 200 como 180 más 20. Ah, profe, 180 más 20 la razón se mantiene. Entonces va a ser coseno de 20, ¿no? Siempre este es mi x, ¿no? Mi x coseno de 20. Ahora 200 está en el tercer cuadrante, chicos. Tercer cuadrante, el coseno es positivo o negativo. Negativo, entonces va a ser negativo de coseno de 20. Siguiente, tangente de menos 325. El negativo sale, va a ser menos tangente de 325. Ahora, para reducir, 325 lo pongo como 360 menos 35. Ah, profe, 360, la razón se mantiene, ¿no? Ojo que este negativo tengo que mantenerlo. Entonces yo le pongo negativo y adentro tangente de 35. Pero como estamos trabajando en el cuarto cuadrante, yo sé que en el cuarto cuadrante la tangente es negativa. Y menos por menos, chicos, respuesta tangente de 35. Unos más sencillitos, ¿no? Seno de menos 80, el negativo sale seno de 80. Y coseno de menos 20, coseno negativo lo absorbe, es coseno de 20. Y eso sería todo, muchachos, para que ustedes practiquen, porque esto de aquí es como una clase teórica prácticamente. Hemos visto muchos ejemplos, pero la siguiente semana, chicos, haremos full ejercicios, ¿ok? Así que tarea para que vayan calentando. Tienen 4 ejercicios. Recuerden, aquí en la 2, en vez de pi ponen 180. Esto sería 90 y esto sería 270. Y eso sería todo, chicos, cuídense y nos estamos viendo mañana por favor.